Hola, hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 10, sobre la virtud. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Y dice: ¿puedes unir cuerpo y mente sin que puedan disociarse? ¿Puedes equilibrar tu respiración hasta lograr la suavidad de un recién nacido? ¿Puedes limpiar tu visión de ti mismo hasta verla sin una mancha? Al amar a la gente y gobernar el Estado, ¿puedes actuar sin engaños? ¿Puedes abrir y cerrar las puertas del cielo interpretando el papel femenino? ¿Puedes comprender todo el conocimiento y renunciar a la mente? Engendrar y criar, alimentar y educar, crear sin apropiarse, obrar sin pedir nada a cambio, guiar sin dominar. Esa es la gran virtud. Decía Galeano que la utopía no existe para alcanzarse, por eso se llama utopía, literal no puede existir, pero sí podemos verla en el horizonte de la imaginación, llamándonos, dándole dirección a nuestros días. La utopía, dice Galeano, sirve para seguir caminando. Así se sienten estas preguntas con las que abre el poema. A primera vista parecen requisitos para ser el maestro, pero tú ya escuchaste los primeros 10 capítulos del Tao, tú ya sabes que para el maestro no hay fines sin procesos y solo existe el momento presente, porque hablaríamos de un futuro. ¿Por qué te llamaría el Tao a cumplir con una serie de requisitos en el futuro cuando probablemente ya ni seas tú? Más bien este capítulo es una lección de humildad y se divide en dos partes. Primero las preguntas paradójicas sobre la imposibilidad de actuar como el Tao y después la virtud que podemos alcanzar los mortales sin desviarnos del Tao. Es que mira lo que nos pide. Primero dice, puedes unir cuerpo y mente sin que puedan disociarse. Otras traducciones hablan de balancear el espíritu vital y el intelectual. Otras hablan de aceptar el uno y el todo con tu corazón. Realmente aquí de lo que hablamos es de estar presentes, observar y habitar el momento presente. Porque pareciera que la vida se nos pasa en una contradicción constante. Queremos cosas distintas de las que necesitamos, nos identificamos con roles que no interpretamos y vivimos disociados, con la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro y la vida se vuelve una serie de contradicciones. Sentimos ansiedad climática mientras conducimos un automóvil o compartimos memes comunistas desde nuestros trabajos capitalistas y te pone a pensar, ¿no? Este es un libro para sociedades complejas, donde la supervivencia de la gente ya está garantizada y no hay que salir a cazar o defenderse de depredadores. Te pone a pensar en cómo el ser humano necesita hacerse de una ética en cuanto se aleja de las condiciones naturales para las que evolucionó, porque su entorno ya no le dice qué hacer. Por eso son pocas las situaciones en las que cuerpo y mente están completamente coordinados. Incluso desde la neurología se habla del modo default de la mente humana, que es este estado de divagación constante en el que estamos la mayoría del día, pensando en lo que pudo ser, imaginando escenarios futuros, pensando en todos los tiempos reales o ficticios posibles, menos en el presente. Pero sí hay un par de situaciones donde mente y cuerpo están totalmente coordinados. Por ejemplo, cuando huyes de un depredador. La mente racional, el ego, esta voz interna con la que nos identificamos, se apaga. Y ahí en esa forma de percepción podemos incluso ver los límites de nuestro entendimiento del fenómeno personal, del ego. Por ejemplo, cuando escapas de un depredador o cuando estás en una situación extrema, el tiempo se ralentiza. Cada segundo pasa con muchos más detalles. El cuerpo aprendió durante 5.000 millones de años de selección natural que cuando la vida peligra, todas las otras funciones deben cesar. Pero esta conciencia clara y nítida del presente toma energía, y el estrés del encuentro cercano con la muerte provoca que se eleven nuestros niveles de cortisol, y si no los disipamos con actividad física o relajación, el cortisol puede tener muy serias consecuencias a largo plazo en el cuerpo humano. De hecho, la mayoría de nuestros problemas por sedentarismo se ven agravados por el estrés sin mitigar que ocurre en los espacios de trabajo. Entonces, esta conciencia clara, este abrazar el todo en carne y hueso para unir mente y cuerpo, sí se puede hacer pero cuesta energía. De hecho, no hay que esperar a que nos persiga un tigre, puedes practicar la meditación y entrenar a tu atención a contemplar el presente. Como toda técnica, estar presente se hace más fácil con el tiempo. Hay expertos que pueden meditar hasta horas, horas y horas sin parar, pero cuando la meditación es real, cuando terminan, resulta que están muy cansados, aun cuando parece que no estaban haciendo nada, pero sí estaban poniendo atención. Estaban experienciando el momento presente. Solo hay una instancia en la que podemos prestar atención durante horas sin cansarnos, y es cuando tenemos una buena conversación. ¿Nunca te ha pasado? Que estás platicando con alguien, el tiempo se pasa volando y para cuando te das cuenta ya pasaron 3 o 4 horas y ninguno se cansa de platicar. Pareciera que nuestras mentes están hechas para el diálogo. Incluso la obra fundacional de la filosofía occidental, los diálogos de Platón, toman este formato, porque es la forma más fácil de contemplar ideas a profundidad sin agotarnos. Evolucionamos para hablar con gente, para contar chismes. Entonces, cuando necesitamos hablar de ideas complejas, generalmente pensamos en personas, en la figura de esta idea. Entonces, para unir mente y cuerpo,
aceptar al todo en uno, vivir en el presente, contemplar la realidad tal cual es, pues se necesita de práctica y de mucha energía. Así que la respuesta a la primera pregunta es sí, pero no por mucho tiempo. Y luego el Tao pregunta, ¿puedes equilibrar tu respiración hasta lograr la suavidad de un recién nacido? Y aquí la verdad es que no sé si suavidad sea la traducción correcta. Otras traducciones usan la palabra flexibilidad o incluso debilidad, pero dudo que Lao Tse nos ordene respirar hasta volvernos débiles como bebés. La figura del recién nacido aparece varias veces en el poema. En otro capítulo habla acerca de ver al mundo como nuevo y lleno de posibilidades, igual que un recién nacido. En otro capítulo habla acerca de que los hombres y las plantas al nacer son suaves y flexibles, pero al morir se vuelven duros y quebradizos. Entonces, habla acerca de las cualidades de la vida, acerca de estas cualidades específicas, suavidad, flexibilidad, adaptabilidad, imaginación. Lo que me llama la atención es que hable acerca de alcanzar este estado por medio de la respiración. Para que entendamos mejor, en la traducción original del poema habla acerca de equilibrar el chi, que era como la concepción de la energía vital, que incluso hasta el día de hoy se sigue utilizando en la medicina tradicional china. Tomo estos dos como equivalentes, porque cuando vas a buscar qué es el chi y cómo manipularlo, generalmente te salen ejercicios de respiración. Además, esta es la primera vez que se habla del chi en 10 capítulos, entonces tenemos que asumir que habla acerca de algo que para el público al que le escribe ya es de conocimiento popular. Entonces, la pregunta podría reformularse como, ¿puedes alcanzar la energía de un recién nacido a través de la respiración? Entendiendo que la energía del recién nacido pues no es sola debilidad y sola ignorancia, sino que es vida, es flexibilidad, es como este estado de pleno potencial en el que nacemos. Y la verdad es que, pues como yo vengo de Occidente, yo siempre creí que lo que hace el ser humano es su conocimiento, su razón, su ego. Yo creí que lo que me distinguía de un bebé, además de mi tamaño y mi fuerza, era mi mente, mi conocimiento. Pero como ya vimos, la mayoría de lo que conozco son palabras. Cascarón vacío, Hebel, vacío de significado. Lo que cuenta es lo que traes al momento presente, la disposición en la que actúas, a qué le pones atención, y eso se logra por medio de la respiración. Y no es solo una técnica antigua, este es conocimiento que incluso las Fuerzas Armadas de todo el mundo utilizan para preparar a sus hombres para el combate. Hay técnicas de respiración para sentirte alerta, hay técnicas de respiración para relajarte, incluso hay técnicas de meditación para dormir en el campo de batalla en medio de explosiones. El principio básico de estas técnicas de respiración es la tasa de absorción de oxígeno contra la expulsión del CO2. Si inhalas más rápido de lo que exhalas, recibes más oxígeno que el CO2 que estás expulsando y la mente se pone más alerta. Pero si exhalas más rápido de lo que inhalas, recibes menos oxígeno, exhalas más CO2 y la mente se hace un poco más lenta. Los principios fisiológicos detrás de estas técnicas ya son materia de gente más experta en anatomía, pero personajes como Wim Hof han demostrado que con estas dos funciones se pueden lograr resultados mucho más complejos en la mente por medio de la respiración. Para quienes no lo conozcan, Wim Hof es un atleta holandés al que se le conoce como el hombre de hielo, y le llaman así porque este hombre ha inventado una técnica de respiración con la que puede entrar al agua helada y salir sin hipotermia o sin daño alguno, incluso es bueno para la salud. Todos los científicos del mundo, como tú ahorita seguramente, dudaban de los resultados, pero a lo largo de una década, universidad tras universidad han estudiado a este hombre y sí, no solo está en excelente salud, sino que sus técnicas de respiración también tienen otros efectos. Ayudan a oxigenar el cuerpo, alcaliniza el sistema digestivo, desinflama el cuerpo, ayudan a la circulación sanguínea e incluso se presume que ayuda a la neurogénesis, o sea, a la regeneración de neuronas en el cerebro. De este último efecto, la neta no me citen porque no he leído el estudio, pero sí he participado de estas sesiones de respiración, que además son larguísimas, debes pasar como una hora respirando a cierto ritmo, y a media sesión ocurre como una alineación de mente y cuerpo. No sé si es el tiempo, o el ritmo, o la sobreoxigenación del cerebro, pero se alcanza un estado de presente pleno que dura varios minutos. Y luego en ese estado, de total presente y atento a la realidad, te meten al agua con hielos. Pero pasa algo curioso. Cuando estás a punto de un cambio de temperatura tan extremo y lo experimentas desde el presente pleno, hay menos resistencia. Si ahorita que estoy en mi casa, sentado, cómodo, si ahorita me dices que me meto una tina de agua con hielos, obviamente te diría que no, porque pienso en mi yo del futuro tiritando de frío en el agua y la anticipación del dolor me hará decir que no. Pero esta resistencia es psicológica. Es una expectativa, es imaginación. Cuando estás en esos minutos de presente por medio de la respiración, ocurre que entras al agua helada sin expectativas y como no estás sobreidentificado con el yo, puedes dejar de sufrirlo y simplemente observarte experimentarlo. Algo así me imagino que es a lo que se refiere Lao Tse con ser como un recién nacido. Flexible, moldeable, a la orden del momento y no con intenciones de cambiar el momento a nuestra imagen.
Pero esta es una técnica de respiración que dura 1 hora y el estado presente perpetuo se desvanece apenas sales del agua helada, así que tampoco es como algo que puedas ser todo el tiempo. Me imagino una de dos cosas. La primera es que el maestro ya se ha convertido a esta respiración especial como su segunda naturaleza, que de tanto practicarlo ya lo hace sin pensar, actúa sin hacer. Es como cuando estás en el gym y comienzas a fijarte en tu respiración, así que recibes oxígeno en el momento preciso en el que lo necesitas y puedes hacer tus movimientos mejor. Con el tiempo ya ni siquiera piensas en la respiración. Los músculos se activan al mismo tiempo que los pulmones y ambos se coordinan en sus procesos. Me imagino que el maestro tiene una técnica así para cada momento, que no solo le permitan cargar más peso, sino contemplar el presente pleno. ¿Es eso o nos está haciendo otra pregunta imposible? En cualquiera de esos casos mi respuesta es no. La tercera pregunta es la más obvia. ¿Puedes limpiar tu visión de ti mismo hasta dejarla sin mancha? Híjole, claro que no. Ya aprendimos hace 2 o 3 capítulos que el yo es una ilusión, un pensamiento, que además es distinto en la cabeza de cada persona que me conoce, así que no hay un yo que observar. Es más, esta idea del yo que habito 24/7 existe primordialmente para ocultarme de mí mismo, para observar la idea que tengo de mí mismo en lugar de las consecuencias de mis acciones en el mundo. Esa es la base de todas las controversias morales de nuestra sociedad. Yo me percibo como algo que la sociedad no me ve. Yo veo en ti algo que tú no ves en mí, y viceversa. ¿Puedo ver mi propio efecto en el mundo? Pues sí se puede, después de una larga reflexión y ejercicio autocrítico. Pero igual que con todo lo que depende de nuestra atención, no todo el tiempo. La otra es que sea una conciencia clara de mis estados internos, cómo me siento por dentro, cómo reacciono al mundo, cómo me estoy sintiendo en este momento. Pero ¿y si fuera un fenómeno unificado? Recuerda que estamos en proceso de rechazar todas las dualidades, entonces, ¿qué tal si esta visión de uno mismo no es más que la visión del momento presente en primera persona? Mis estados internos, pero también el mundo que las origina. Mis acciones, pero también su impacto en el mundo. Entonces, hay dos interpretaciones para esta pregunta y la respuesta a ambas es no. ¿Puedes conocerte plenamente a ti mismo? No, porque el yo es una ilusión y yo estoy incompleto sin el resto del mundo. ¿Puedes identificarte con el momento presente y conocerlo? Pues menos, porque el cosmos es infinitamente complejo y mi atención y mi mirada son limitados. Y luego el Tao pregunta: al amar a la gente y gobernar el Estado, ¿puedes actuar sin engaños? Y suena refrescante esta pregunta, es evidencia de que se escribe desde tiempos mejores. Nota cómo amar a la gente y gobernar al Estado son parte del mismo contexto. Ni siquiera es una pregunta como ¿podrías amar a la gente? ¿Podrías gobernar desde el amor? No, es solo el preámbulo de la pregunta, el contexto de algo obvio. Es como si preguntáramos, puesto que el sol sale por el oriente, ¿por qué no orientar las ventanas hacia allá? Ni siquiera es parte de la pregunta. Bueno, Maquiavelo, que vivía en uno de los tiempos y en una de las regiones más autoritarias de la humanidad y por eso escribió en su libro El Príncipe si era mejor gobernar desde el amor o desde el miedo, estaría muy confundido al ver que Lao Tse ni siquiera se plantea este dilema. Él se pregunta: al amar a la gente, gobernar el Estado, ¿podrías gobernar sin engaños? Quizá estamos romantizando a la China de su época. Recuerda que esta no es una China unificada, sino una serie de reinos en constante guerra unos contra otros, entonces no creo que Lao Tse haya sido tan lejano a un mal gobierno o a líderes aterradores. Quizá él simplemente asume que el maestro o la maestra no gobernarían de esa manera, no gobernarían para sí mismos, deberían gobernar para la gente, desde el amor y no desde el miedo. Pero en esa situación surgen nuevos problemas, por ejemplo, ¿siempre le dirías la verdad a la gente? Supongamos que gobiernas un estado muy grande, con muchos habitantes, y las arcas se han quedado vacías. Necesitas subir impuestos. ¿Serías transparente con la gente? ¿Les contarías el tema tal cual es? Oigan, fíjense, nos quedamos sin lana y necesitamos cobrarles más impuestos. ¿Te atreverías? O suponiendo que te invade una nación mucho más grande y debes organizar a tus tropas para una resistencia que probablemente terminará en derrota. ¿Le dices a tus hombres que hoy es el día que van a morir? Por absurdo que parezca, hay personajes que han interpretado el papel del maestro, quizá glorificados por el mito y la leyenda, pero al menos en la historia original así se comportaron. Amaban a su gente y daban órdenes sin mentir. Cuando el ejército francés, el mejor ejército del mundo, iba llegando a Puebla, fresco y veterano de la guerra de Crimea, el general Ignacio Zaragoza reunió a sus hombres mal armados, mal alimentados, sin nada de entrenamiento, algunos no traían ni guaraches, y les dijo: frente a nosotros está el mejor ejército del mundo, pero aquí conmigo están los hijos más valientes de México. Y para sorpresa de todo el mundo ganaron.
Cuando el ejército inglés invadió Galípoli, en Turquía, Winston Churchill le había dicho a sus hombres que la batalla sería sencilla, que los turcos estaban mal preparados, que eran cobardes, que correrían al primer balazo. Eso no pasó. El general turco, Mustafa Kemal, le dijo a sus hombres: no les estoy ordenando pelear, les estoy ordenando morir, para que en el tiempo que nos toma morir puedan venir tropas frescas y derrotar al invasor. Y algo ocurre en tiempos de guerra, una emoción irresistible que hace que esos pobres condenados puedan ver a la muerte a sus ojos y correr hacia ella sin vacilar. Por brutal que suene, eso también es Tao. Es una manifestación natural de su naturaleza. Por otro lado, piensa en Angela Merkel, que cuando el gobierno de los Estados Unidos pasó a Donald Trump, algunos decían que ella como canciller de Alemania era la última líder del mundo libre. Una de las razones por las cuales el pueblo de Alemania la amaba tanto que la dejó gobernar durante décadas era por su espíritu democrático. Pero ocurrió la guerra en Siria, millones de refugiados corrieron de la violencia hacia las ciudades europeas y Angela Merkel tenía una decisión que tomar: ¿dejarlos entrar o no? Muchas naciones europeas decidieron, y hasta la fecha lo mantienen, no dejar pasar a los refugiados. La retórica populista de la derecha en el continente se basa en el miedo y en el odio y en asustar a la gente que estos inmigrantes musulmanes van a destruir su estilo de vida. Por eso esta era una decisión tan importante para Ángela, porque ella sabía que dejarlos entrar era la decisión humana, era lo correcto. Pero si lo hubiera sometido a una votación democrática, la gente obviamente le habría dicho que no. Aún así, Angela Merkel abrió las puertas de Alemania y salvó miles de vidas, decenas de miles de vidas, probablemente cientos. Le dio a muchísima gente la oportunidad de vivir una vida digna en Europa. Pero a cambio de su carrera política. En su libro Tribu, Sebastian Junger habla acerca del instinto gregario del ser humano, de hacer y buscar comunidad. La vida en paz nos permite separarnos y vivir vidas aisladas del prójimo, como si ni siquiera compartiéramos los mismos espacios o la misma vida. Pero recuerda qué pasó en el último sismo, o lo que pasa en tiempos de guerra. A la gente se le olvidan sus absurdas divisiones sociales y la tribu humana se unifica. La gente recuerda su humanidad innata y el primer impulso es solidaridad. La gran tragedia en las crisis migratorias, que a esta altura ya están ocurriendo en todo el mundo occidental, es que un montón de gente que ya perdió la venda de sus ojos y en su situación de crisis ve a la humanidad desde la solidaridad, se encuentra con una población lejana a sus problemas, ajena a su urgencia, perdida en sus juegos simbólicos de identidad individual que les separan de su verdadera naturaleza. Entonces, mi respuesta a esta pregunta es la misma que las anteriores. ¿Puedes gobernar desde el amor y sin mentirle a la gente? Pues depende, a veces, si las circunstancias son correctas, pero la mayor parte del tiempo no. La siguiente pregunta ya es el colmo, es la prueba de que la respuesta a todas estas preguntas es no. Lao Tse pregunta: ¿puedes abrir y cerrar las puertas del cielo interpretando el papel femenino? Recuerda que las puertas del cielo están en el misterio, que es la entrada de toda maravilla, en el no saber. Entonces, abrir las puertas del cielo es una proposición paradójica, como conocer lo desconocido, ver lo invisible, aprender lo inaprendible. Pero además dice que manteniendo el papel femenino. Esto no significa que me ponga tacones y peluca. Recuerda que el papel de lo femenino es lo mismo que el principio negativo del universo, este espacio cóncavo de vida sin rostro, de infinito potencial, de posibilidad sin respuesta. Y ahí creo que la respuesta claramente es no, porque cuando observo un fenómeno nuevo, que mis marcos de referencia no están preparados para interpretar, entonces mi razón se pone a disparar hipótesis como metralleta. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman? ¿Es calentamiento global? ¿Es capitalismo? No lo sé. Mis ojos observan y el primer impulso de la mente verbal es ponerle subtítulos a esa imagen. Es muy difícil observar sin significar. De hecho, es una técnica de meditación con los ojos abiertos. Se tiene que practicar, así de difícil es observar algo sin asignarle significado. Trata de ver un objeto natural, porque los objetos hechos por el hombre llevan el significado en el diseño mismo. Es muy difícil observar plástico y silicio moldeados en la forma de un reloj y no asignarle el significado de un reloj. Trata de ver a una llama o un chorro de agua que corre. Incluso puedes ir a un bosque y mirar las copas de los árboles, las hojas que se mueven y las criaturas que saltan y vuelan de una rama a otra. Incluso frente a estos fenómenos naturales más difíciles de identificar, notarás que el primer impulso, el modo default de tu cerebro, es asociar la imagen con significados. Hasta cuando vemos al cielo con sus nubes inertes nos imaginamos que tienen formas de animales. Y hay salidas, hay técnicas para callar a la mente del chango, como le llaman los budistas. La más sencilla es contar tus respiraciones. Así le das algo que hacer al lenguaje y puedes observar sin significar desde el ritmo de tu respiración.
Pero incluso esta técnica toma práctica para dominarla sin distraerte. Y si resulta que estás en el bosque, viendo las copas de los árboles, contando tu respiración y contemplando la puerta del cielo abierta de par en par, si estás en esas y de la nada te sale un marciano, un algo ahí que físicamente te sorprende y no sepas ni qué es, a menos que seas un experto meditando, tu primer impulso será ponerle pausa a tu práctica espiritual y correr o pelear, preguntarte qué es eso. Tratar de identificar si vienen son de paz, por lo menos. Vas a hacer predicciones y significados. Una vez más, habitas la mente del chango. Se supone que la meditación te ayuda a estar más presente y observarte reaccionar, en lugar de identificarte con la reacción. Cuentan los maestros Zen la historia de un monje que era perseguido por un tigre y al correr no se daba cuenta de que estaba por caer en un barranco y aunque pudo frenarse a tiempo, la inercia le hizo resbalar y por poco cae al precipicio, si no fuera porque se agarró de un arbusto de fresas que había justo en la orilla del acantilado. Abajo del monje, en el río, unos cocodrilos esperaban su caída. Arriba, en tierra, el tigre esperaba que regresara, y sobre sus manos que agarraban con fuerza el arbusto, unos ratoncitos mordían de la única rama que le estaba sosteniendo. Esta era la situación del monje, cuando pudo ver en el arbusto una fresa grande y madura, roja como ninguna que hubiera visto. Así que la tomó, se la comió, y era la fresa más deliciosa que hubiera probado en su vida. Luego con estas historias siento que los monjes romantizan su propio pasado, del mismo modo que yo ahorita estaba romantizando la China antigua, del mismo modo que los mexicanos romantizamos nuestra nación, pero como dijo Galeano, los ideales son para aspirar a ellos y la utopía nos sirve para caminar. Esta historia se supone que demuestra cómo aún las situaciones más terribles no son tan malas si observamos con atención el instante presente. Se dice fácil. Y ya el colmo de la desfachatez. La última pregunta dice, ¿puedes comprender todo el conocimiento y renunciar a la mente? Pues claro que no, sin mente ¿con qué lo voy a comprender? Incluso creo que esta es la misma pregunta que la anterior, pero relacionado al conocimiento, no a la percepción. Puedes aprender sin asignar un juicio. Puedes leer sin un yo. Pues de hecho ese es uno de los requisitos para aprender. La atención a uno mismo y la atención hacia afuera son mutuamente excluyentes. No sé si te haya pasado, pero la próxima vez que estés leyendo, ponte atención. ¿Te ha pasado que estás leyendo y no entiendes una oración y eso te pone a pensar en el significado de la oración? Pero luego los volátiles pensamientos toman su curso mientras tus ojos siguen registrando palabras y para cuando te das cuenta, ya avanzaste toda una página sin entender nada porque estabas pensando en tus cosas. Esa es la condición constante de la humanidad. Ese constante preguntarse, ¿en qué estábamos? ¿Qué decía? Una vez más, la respuesta es sí, pero no todo el tiempo, porque todas estas habilidades del maestro dependen de la atención, vivir en el presente, respirar para tener la energía correcta, conocerse a uno mismo, gobernar sin engañar, percibir sin significar y aprender sin pensar. Todas aluden a verdades que se conocen cuando estás en silencio, y solo se conocen cuando estás en silencio porque estás prestando atención. Irónicamente, no hacer es lo más difícil. Porque depende de tu atención y de algo que no hemos considerado en todo este podcast. Tiempo. Hoy estamos acostumbrados a las soluciones inmediatas. Y sí, perdonen que suene boomer, pero es verdad, lo queremos todo ya y al instante, en un clic instantáneo. Dejamos de construir catedrales y ahora damos puro clic, por lo que perdimos la noción de lo gradualmente que se construyen las maravillas. Cada vez olvidamos más y más lo que toma el verdadero talento. Práctica, tiempo, paciencia, sacrificio. Así es como gané un concurso de comer alitas picantes, hace poco. Estaba acompañando a mis hermanitas a la inauguración de un restaurante y el platillo principal eran unas alitas que supuestamente nadie podía aguantar. Pero ya ves cómo es la masculinidad tóxica que se nos enseña para darle la bienvenida al dolor y no decirle nunca que no a un reto. Todos los que participaron en ese concurso eran hombres y todos tenían cara de que no querían participar. Todos menos yo. No sé si ya conté esta anécdota en este podcast, pero llevo varios años practicando el arte de comer picante junto a mis mejores amigos, por lo que sé que es un proceso. No depende del valor y la entrega, no es algo que puedas hacer inmediatamente con fuerza de voluntad. Prácticamente nada lo es. Debes practicar gradualmente, exponerte a cantidades de capsaicina cada vez más grandes y luego explorar tus límites, poco a poco, ponerlos a prueba. El resultado era predecible. Los otros valientes participantes no sabían qué esperar y cuando las capacidades patriarcales de soportar el dolor con estoicismo no pudieron más, al rato todo el mundo estaba buscando algo que beber para quitarse ese dolor. Yo, pues no es por presumirles este talento tan estúpido, pero yo ya sabía qué esperar. Y cuando me empezó a doler, sabía que no me iba a morir. También ayuda a meditar, porque en lugar de experimentar el dolor, puedes observarte experimentar el dolor. Y el resultado en la psique es completamente distinto. Más que sufrimiento, es algo bien interesante. Puedes separarte del fenómeno y examinarlo, aprender de él.
Todos estos eran hombres más fuertes que yo, más grandes, seguramente más valientes y con más fuerza de voluntad. La única diferencia es que yo sí practiqué. Lo mismo pasa con todas estas enseñanzas y con esta información. Puede que al escuchar este podcast por primera vez sientas como que ahora observas al mundo con nuevos ojos. Siempre pasa cuando aprendes algo, ¿no? Como que te han dado una nueva perspectiva con la cual observar al mundo. Puede que sientas en tu interior hasta una transformación, pero esa es una sensación pasajera. Recuerda que son las condiciones materiales las que determinan al ser social. Cuando salgas y te enfrentes a tu vida cotidiana, las mismas presiones medioambientales que te convirtieron en quien eres hoy seguirán actuando en tu mente. Y el camino que creías divisar hacia adentro se borrará, como castillos en la arena cuando sube la marea. Por eso, si algo le reconozco a la Iglesia Católica, es su técnica. No sus doctrinas ni todo lo demás, pero en la técnica son expertos. Ellos entendían al mismo tiempo la importancia de estar presentes y la naturaleza efímera de la mente. San Agustín decía que la conciencia era como una coladera, en la que podías guardar agua, pero por muy poco tiempo, porque se filtra. Así el conocimiento debía repetirse, vertirse sobre la mente una y otra vez para que sin importar cuánto se cuele, el agua permanezca ahí. Por eso los rosarios, la oración, el ritual, la repetición. Por eso este es el retrato de la virtud que nos entrega Lao Tse. Es hasta platónico. Primero nos muestra un ideal inalcanzable al cual aspirar, y luego nos da reglas muy simples que cualquier mortal puede observar en su vida cotidiana. Engendrar y criar, alimentar y educar, crear sin apropiarse. Necesitamos este conocimiento. Necesitamos una nueva ética, una nueva metafísica, porque vivimos en tiempos particularmente enfermos del lenguaje. Podríamos hasta afirmar que nunca en la historia de la humanidad tuvimos tanta información y tan pocas verdades. Los pilares ideológicos de la humanidad están tan frágiles que las virtudes más nobles de la humanidad hoy se denuncian como vicios, y a los vicios se le ve como virtudes. Los economistas dicen que la economía emerge del interés egoísta. Los generales aseguran que la bomba nuclear mantiene la paz. Los gobernantes nos juran que sus pandillas armadas de policías nos mantienen seguros. Y mientras, los polémicos columnistas y opinólogos de los Estados Unidos denuncian la empatía como una enfermedad mental. De hecho, hay un libro de Paul Bloom llamado En contra de la empatía, donde el argumento es que sentirte mal por el sufrimiento de otros interrumpe tus goles personales y tus planes individuales, y que si lo que quieres es ayudar, entonces dones a una organización profesional y ejercites la compasión racional. Perdón, pero es un absurdo. Eso es un oxímoron. ¿Cómo voy a sentir compasión desde la razón? Este tipo de paradojas son síntomas de que estamos conceptualizando mal a la realidad. Al final todo esto se reduce a estrategias de supervivencia. Estaba leyendo que llegará el momento en el que el universo se haya expandido tanto que las otras galaxias queden tan lejos de esta galaxia que ni siquiera su luz nos podrá alcanzar. En este mundo no habría forma de enterarse del Big Bang. No habría un firmamento al cual mirar en busca de pistas para las grandes preguntas de ayer y hoy. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? Si estas civilizaciones futuras no recuerdan nuestro conocimiento, no tendrán las herramientas para replicarlo. Y así siento que estamos en esta sociedad. La física se autoorganizó en química, que se autoorganizó en biología, que por medio de la selección natural nos dio mentes capaces de pensamiento abstracto y de autoorganización, por medio de la cual un puñado de reinos europeos fue y esclavizó al resto del mundo. De todas las naciones del mundo, solo 3 no fueron el resultado de estos 500 años de colonización, en los que se le impuso un orden de dominación y extracción a los pueblos, y aunque revoluciones van y vienen, mantuvimos ahí esos mismos órdenes jerárquicos de dominación y extracción. Es todo lo contrario de la autoorganización. Uno podría argumentar que el mundo entero está viviendo en contra del Tao. Y claro, tenemos estrategias de supervivencia que nos permiten sobrevivir dentro de estos sistemas, pero la humanidad como un todo no puede sobrevivir con este sistema. Engendrar y criar, alimentar y educar, crear sin apropiarse. Esos eran los principios de la sociedad prealfabetizada, que en ausencia de un yo con el cual reemplazar al nosotros, más que carentes de identidad, eran ricos en comunidad. Cuidaban la tierra en conjunto y con tal esmero que había tanta riqueza que se cristalizaba en un noble desdén por los objetos físicos. Como los bonobos, que son tan parecidos a nosotros cuando los recursos son tan abundantes que dejan de importar, recordamos que nuestro recurso más importante es la atención, la de los demás y la que nos prestamos a nosotros mismos. Ahora mismo, entre tú y tus sueños, hay un montón de problemas que solo se resuelven poniéndoles atención. Tu libertad y tu capacidad de transformar el mundo existen en función de tu capacidad de atención. La atención de los demás obviamente importa, porque ya vimos cómo de la atención nace el amor. Ya vimos que aquello que cuidas prospera, y si nos cuidamos entre nosotros, prosperamos todos.
Hasta nuestras nociones más nobles de apoyo mutuo y reciprocidad están manchadas de nuestras nociones modernas de propiedad privada, donde algo debe pertenecerte o debes merecer para poder disfrutar de ello. En las sociedades prealfabetizadas se ocupaba el usufructo, que es un cuidado mutuo de la tierra, donde la tierra no es de nadie y sus frutos son de todos. Si quieres colaborar, muy bien, y si solo quieres comer, pues hay tanta comida que no importa. Si olvidamos esa libertad primordial, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Porque la humanidad es una profecía autocumplida. Es producto de creación mutua, y si tratas al ser humano como animal, te responderá como un animal, y luego sus amos podrán decir, ¿ves cómo se comporta? Trátalo igual. Es un círculo vicioso. Como las civilizaciones futuras que ya no saben su lugar en el cosmos porque ya no pueden ver las estrellas, los habitantes del capitalismo tardío hemos olvidado cómo era la vida antes de que tuvieras que pagar por tus necesidades más básicas, cuando había comunidad y tribu donde pertenecer, donde había comunes. Hemos olvidado lo que significa vivir libres. Por eso esa es la respuesta de Lao Tse: crear sin apropiarse, obrar sin pedir nada a cambio, guiar sin dominar. Esa es la gran virtud. Actuar como el Tao que no hace nada, pero a través de él todo se hace. Vivir como el cielo y la tierra que son eternos porque no viven para sí. Hacer las cosas sin esperar recompensa, sin buscar algo a cambio. Tratar al ser humano y al momento presente como un fin en sí mismos, como todo lo que importa. Porque de hecho así es. Porque si las predicciones de Friedrich Nietzsche son ciertas y el tiempo es infinito y la materia solo puede reorganizarse en un número finito de combinaciones, eso significa que eventualmente cada momento se repite. Y no solo una vez, no solo 10, infinitas veces, una y otra vez. Como dijo Nietzsche, el tiempo es un círculo plano, cada instante es eterno. Entonces, ¿cómo eliges pasar la eternidad? ¿En la anticipación eterna de un futuro que nunca llega? ¿Recordando un pasado que nunca volverá? ¿O vas a estar presente? Eso es lo único que nos pregunta la realidad a cada segundo. Corremos con tanta urgencia y no hay a dónde ir, no hay nada que lograr. Todo está bien, respira, cálmate. Ahorita mismo, esto no es un podcast, esto es una verdad universal. Todo está bien, este momento simplemente experiméntalo, así. Trata de estar presente. Es lo que dicen todos y cada uno de los estudios que hemos hecho sobre la meditación y el mindfulness. Hay una correlación directa entre el tiempo de presente que pasa una persona y su calidad emocional. Pero no estamos presentes para sentirnos mejor o para tener mejores emociones, mucho menos para ser más productivos, no. El momento presente es su propio sentido. Llevas todo este tiempo buscando un sentido de la vida, pues es la vida misma. Es como cantar. ¿Cuál es el sentido de esta canción? Pues la canción misma, cantarla. Es como bailar. ¿Cuál es el propósito del baile? Pues no es un medio para un fin. El punto del baile es bailar. Y el punto de la vida es vivir. Mira, no sé si nos escucharemos la próxima semana. Probablemente no. Pero este fue el último capítulo de esta temporada. El Tao aún tiene otros 70 y tantos capítulos que desmenuzar, en los que habla de gobierno, economía, guerra, moral, diversión, y expande esta visión del mundo como la ilusión que emerge de la mente. Mientras, este fue el Tao explicado, y nos escuchamos pronto. Ya veremos por dónde. Mientras tanto me despido, no sin antes recordarles que tú no eres tus emociones, y tú no eres tus pensamientos. Hasta la mente que cree pensar es otro pensamiento, y hasta el corazón que cree sentir es otro sentimiento. No sé si se entendió de todos estos capítulos, pero el único mensaje es que tú eres el cosmos dándote forma a ti mismo, ni siquiera observándote, porque observar es un acto pasivo. Tú con tu percepción le das forma al mundo. Si acaso hay algo como un mundo, y si acaso hay algo como una forma, recuerda que en la ontología fundamental del universo lo único que existe es la función de onda, y todo lo demás es metáfora. Por lo que estas palabras son y siempre han sido poco más que un dedo apuntando a la luna. Si te le quedas viendo al dedo, nunca vas a ver la luna. Muchas gracias.